Hola, ¿cómo están ustedes? Les saluda con el gusto de siempre su servidor Rodrigo Augusto López Cisneros. El día de hoy vamos a continuar platicando esta serie de temas de la unidad de aprendizaje técnicas de investigación de campo. Hoy le vamos a dedicar nuestra atención a lo que son los métodos deductivo e inductivo. Es un tema muy interesante, entonces por favor acompáñenme. Muy bien, y bueno, generalmente siempre se nos dice, ¿no? Que un método es ir de lo general a lo particular y el otro de ir de lo particular a lo general y luego resulta que una especie de suerte extraña, que cuando vamos a los exámenes y contestamos la pregunta la aprendemos de memoria, de forma enciclopédica y bueno, puede que esté bien, pero eso no significa que hayamos comprendido en sí qué es lo deductivo y qué es lo inductivo. Y es realmente algo fascinante entenderlo. Entonces, vamos a revisar este material de César Augusto Bernal y ver, en un principio sí nos lo dice así, y también tiene una razón de ser este texto muy bien estructurado y armado, ¿no? Bueno, el deductivo, un método de razonamiento, dice que consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares, ¿ok? Se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios de aplicación universal y comprobada validez, ojo aquí con esto, comprobada validez para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. Es el método más conocido, el deductivo. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos al alcance actualmente una gran cantidad de conocimiento, enorme cantidad, de donde a través del internet, a través de las bibliotecas, a través de la experiencia de las personas, a través de lo que estamos viviendo a diario. Entonces, aquí el método deductivo es como el más socorrido. Y pensemos, por ejemplo, en el caso de que nosotros quisiéramos hacer un arroz con leche, pero no supiéramos cómo. Bueno, si no sé cómo, podría ver un video de YouTube, podría a lo mejor preguntarle a mi abuela, tal vez podría ir a la tienda departamental, tomarle una latita, una caja, y ahí de seguro vendrá la explicación, las instrucciones muy claras y precisas de cómo hacerlo. Ese es un ejemplo de la vida cotidiana. Claro que podríamos trasladarlo a otro. Por ejemplo, que estemos haciendo el estudio de resinas de árboles y que en particular querramos estudiar, digamos, las de algunas son en particular del estado de Guerrero, de por ahí. Ok, pues ya iríamos, por así decirlo, tal vez leídas, leídos, conocedores de lo que vamos a encontrar un poco, porque podemos hacer, para hacer investigación, digamos, si estamos en este plano hipotético deductivo, tal vez ya traemos muy clarito ahí nuestras preguntas de investigación, objetivos, la delimitación de nuestro tema, tal vez nos interese analizar ciertas características de resinas, como pudiera ser la transparencia, el olor, tal vez inclusive su, su el beneficio económico, ¿no? No sé. Pero como sea, ya vamos con un entendimiento de las cosas, ya hemos consultado ahí leyes, principios, demás, y estamos ahí aplicando en algo en particular. Esa es una forma. Y la otra es el método inductivo. Como dice aquí, bueno, se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares, pero cuidado aquí, no cualquier hecho, porque dice particulares aceptados como válidos, o sea, no es cualquier cosa que vayamos a observar, ¿verdad? Para llegar a conclusiones. Obviamente primero, pues a lo mejor también hemos pasado por un esfuerzo de tamizaje, tal vez hemos elaborado categorías de análisis, tal vez hemos observado regularidades y si las condiciones lo permiten, que también con todo rigor científico deberá de hacerse y que tampoco es nada sencillo, pero no imposible, pero se puede, será encontrar estos principios, leyes, fundamentos de una teoría, decir, bueno, parece ser que para estos casos y en general cuando ocurran estos casos, esto se puede tener así. O sea, es el método inductivo, de hecho, si nos regresamos a algunos apuntes, me voy a ir aquí a algún apunte que tengo. Aquí está. De este libro de John Luz, de Introducción Histórica de la Filosofía de la Ciencia, me gusta mucho este diagrama de Aristóteles que
que lo explica de una forma increíble. Aquí cómo está la relación entre la inducción y la deducción. Observen, fíjense. Aquí, por ejemplo, dice, partimos de observaciones, sí, y luego inducimos, hacemos esta labor de inducción para poder explicar. Y aquí, de alguna manera, esta acumulación de principios explicativos nos es válida, la usamos otra vez para poder deducir. Y así estamos en este ciclo continuo. John Luz nos diría aquí, por ejemplo, Aristóteles consideraba la investigación científica como una progresión de observaciones. También observen, la palabra de Luz es muy interesante. Progresión de las observaciones, vamos, como una especie de escalonamiento, ¿no? De aproximaciones sucesivas, tal vez. Hasta los principios generales, dice, para volver a las observaciones. Bueno, mantenía que el científico debe inducir principios explicativos a partir de los fenómenos que se han de explicar y después deducir los enunciados acerca de los fenómenos a partir de premisas que incluyan estos principios. Inclusive, si lo vemos así, si nosotros estuviéramos revisando este diagrama desde esta forma, pues estaríamos hablando de una actitud, o no solo de una actitud, de una actividad científica muy completa, ¿no? Completa y compleja también. Entonces, este procedimiento inductivo-deductivo de Aristóteles, que también exigiría cierto compromiso y esfuerzo por parte de quien investiga, dice, puede ser representado como sigue, como lo habíamos visto, y le añade, ¿no? La explicación científica solo se consigue cuando se deducen enunciados sobre estos fenómenos o propiedades a partir de los principios explicativos. Observen también aquí en este punto cómo Aristóteles también lo hace como una especie de maquinaria perfecta, ¿no? A prueba de errores, a prueba de fallos. ¿Por qué? Porque si nos falla por acá, no será suficiente para aplicarlo por acá. Entonces ahí está interesantísimo, ¿no? Lo que nos plantea Aristóteles. Y bueno, vamos a seguirle por este ladito, que con este texto tan interesante también de metodología de la investigación de Guillermina Baena. Bueno, dice método inductivo y deductivo. Pues la inducción, dice aquí, es de manera general el método empleado por las ciencias naturales. Ok. Sí, un poco también apegado a lo que decía Aristóteles, ¿no? Consiste en un razonamiento que pasa de la observación de los fenómenos de una ley general para todos los fenómenos de un mismo género. Bueno, estamos aquí también hablando, cuando decimos acerca de un mismo género, nos estamos refiriendo también a las condiciones de las particularidades, ¿no? Es así una generalización que conduce de los casos particulares a la ley general. Bueno, aquí también habla de la experiencia, de algunos casos de un fenómeno. Aquí no sé en realidad si la autora se está refiriendo a la experiencia que tenga el investigador o la investigadora, que también todo esto, toda su expertise, siendo un sinónimo de experiencia, pues también nos conduzca a recuperar todo el conocimiento y tratar de establecer la regularidad. O sea, ya después de un rato de andar investigando lo mismo, de andar observando, de estar checando, tal vez estemos en esas posibilidades de adentrarnos a establecer regularidades, ¿no? Pudiera ser. Y la deducción empieza por las ideas generales y pasa a los casos particulares y por lo tanto no plantea un problema. También ese es un punto importante, ¿no? Porque, bueno, plantea un problema y no, sí, porque podemos pensar nosotros que como ya estamos viendo que hay un conocimiento general, una serie de principios, de fundamentos, bueno, pues en realidad aquí el otro punto y tal vez, no sé si valida la observación, pero podría ser como pensar un tanto en la parcialización de la información, o sea, como decir, bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos enfocamos en esto? Sí, pero podemos caer en el problema de enfocar y solo enfocar en lo ya conocido y no adentrarnos a buscar un poco más, un poco de diferencia con lo que no hay, ¿no? No sé. Dice, aceptados los axiomas, postulados y definiciones,
Los teoremas y demás casos particulares resultan claros y precisos. Esto es un tanto cercano a lo que se mencionaba de la validez, ¿no? Porque, claro, no va a ser cualquier particularidad la que te va a permitir establecer una regla, un principio, un fundamento, ¿no? No sucede así con la inducción, puesto que se salta de una observación limitada a una generalización ilimitada, y ahí viene la parte de lo del esfuerzo. Podremos observar cuidadosamente, hacer enumeraciones precisas del fenómeno que estudiemos, pero nunca tendremos una certidumbre plenaria de que la ley, una vez generalizada, se aplique por completo a todos los fenómenos de una misma especie. Inclusive en la ciencia natural, pero también en la ciencia social. O sea, aquí tampoco podemos asegurar del todo que una ley, por ejemplo, pensemos en la historia, ¿no? No podemos asegurar que siempre va a ser esa misma condición, o en las cuestiones ambientales, ¿no? Que están sujetas ahí al caos y la complejidad, pues también es un poco aventurado, pero sí podemos pensar en que hay generalidades y se llegan a cumplir. Vamos a recuperar este principio que está genial. Eratóstenes, por ejemplo, quería medir la circunferencia de la Tierra. ¿Cómo llegó Eratóstenes a esta conclusión? Es increíble aquí el pensamiento de Eratóstenes, cómo le hizo. Imaginen, por ejemplo, que él llegara a comentar en algún momento con sus conocidos, con sus amistades, que en cierto día del año, a cierta hora, si colocábamos una varita de madera perfectamente vertical o alineada perfectamente, vaya perpendicular al plano terrestre ahí, no tendría sombra. Sin embargo, por ahí le hicieron la observación que a esa hora y en ese día, si alguien colocaba la misma varita, sí tendría sombra. Entonces, con esta observación, Eratóstenes, bueno, pues pensó que habría una manera de aproximarse a medir la circunferencia de la Tierra, porque pues en aquel entonces no se tenían los instrumentos ni los conocimientos para algo semejante, ¿no? Aunque de entrada pensemos aquí, veamos el año, o sea, estamos pensando que ya era alguien quien suponía que la Tierra tenía circunferencia, que no es difícil de pensar si nosotros nos colocamos a la orilla del mar en una playa muy amplia, pensemos, no sé, en alguna barra como la de Tuxpan, allá en Veracruz, que se ve con perfecta claridad, con toda su amplitud, la curvatura terrestre, ¿no? Entonces yo creo que independientemente si se considerara que la Tierra fuera plana o plana con forma de círculo o que fuera un esferoide, una esfera, bueno, pues sí había una idea de que era redonda, ¿no? Por así decirlo en términos muy vagos y simples, y que la circunferencia, si es que la había, la podíamos medir. Y efectivamente, aquí Eratóstenes lo había logrado, ¿no? Esto es maravilloso. Ah, perdón, aquí ya me brinqué al otro caso, al de Gutenberg. Pero entonces suponemos que a partir de este análisis, de esta particularidad, bueno, pues llegó a establecer un fundamento, ¿no? Es algo muy interesante el trabajo de Eratóstenes. Y ahora sí, vámonos al que sigue, el ejemplo de Gutenberg. Bueno, Gutenberg, este gran grabador que ya había intentos previos de la imprenta antes de Gutenberg, o sea, de hecho ya existían. Y de hecho, también ya se había practicado algo con los tipos móviles. Sin embargo, pues Gutenberg aquí, en principio estaba familiarizado ya con las imprentas, tenía ciertas inquietudes al respecto, ya se conocía algo. Pero los tipos, como eran de madera, duraban muy poco, o sea, con la madera, con la tinta, pues se partían fácilmente, se quedaban humedecidos, se partían, se achataban las letras también. Las características técnicas de los papeles para impresión, pues también se fueron modificando para que quedaran bien impresas.
estas hojas. Miren qué maravilloso. Aquí los materiales que se imprimieron al principio, pues claro, fue la Biblia, algunos materiales religiosos. Estamos hablando circa más o menos aproximado 1400. No inventó la imprenta, pero la mejoró. Porque Gutenberg también, en la familia de Gutenberg eran fundidores. Y Gutenberg ya tenía conocimiento acerca de lo que eran las aleaciones metálicas y buscó la óptima. De hecho, la encontró para aquel entonces, ¿no? También otra aportación significativa de él es que inventó o mejoró este tórculo, este aparatito que tiene la espiral para prensar de forma pareja, completa, que quedara bien impreso, graduar la presión. También otra de sus innovaciones de Gutenberg es que añadió, saliendo del tórculo, luego añadió como una especie de resbaladilla, donde corría el papel y lo dejaba secar un rato. Bueno, y papel de fibra tejida. Entonces aquí, de cierta forma, podemos pensar en un pensamiento más de orden deductivo, porque ya conocía ahí principios generales y lo aplicó a un caso particular. Bien, dentro de la lógica podemos recuperar estos conocimientos también, como viene a ser el árbol de Porfirio. El árbol de Porfirio, también este modelo que atribuimos al filósofo Porfirio, es súper interesante. Entonces, aquí Porfirio, por ejemplo, que quería estudiar al hombre, empezó a diferenciar, se lo imaginó como una especie de árbol, así como viene aquí. Y dijo, bueno, es que el hombre, por ejemplo, puede entrar en una categoría superior, que sería la de animal, y así hemos llegado hasta la característica de la sustancia, ¿no? Que si es corpórea, que si es incorpórea, y al mismo tiempo de esta materia animada, inanimada, si está viva, no viva, todo esto al hombre finalmente, ¿no? Entonces, a la conclusión a la que llega Porfirio, que es muy interesante, es que, bueno, pues entre mayor extensión tengamos, por ejemplo, entre mayor amplitud tenga un concepto, más difícil nos va a ser conocerlo. Entonces disminuirá nuestra comprensión, así como dice aquí. A mayor extensión, pues habrá una menor comprensión. Sin embargo, si nosotros llegamos a enfocarnos, si podemos estar así, enfocados, tal cual, enfocadas en lo que queremos hacer, por ahí la importancia y la insistencia de delimitar adecuadamente un tema, si logramos enfocarnos bien, será mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tendrá menor extensión. Y si tenemos menor extensión, pues tenemos una mayor comprensión. Entonces, en ese sentido, pensar que bajo la categoría de hombre, así de esta categoría filosófica, pues es más fácil, con todo y la dificultad que implica, es más fácil estudiar al hombre que estudiar a la sustancia. Estudiar a la sustancia, bueno, ya estamos hablando de algo muy amplio, muy diverso, o estudiar al cuerpo, o que si es animado, no animado, que a los animales también. Entonces, entre más nos centremos nosotros, como dice aquí el filósofo Porfirio, pues mayor comprensión podremos tener al respecto. Y bueno, pues espero que esta breve charla les haya ayudado y recordar. Entonces, con la deducción partimos de estos principios, como aquí nos mencionaba, voy a regresar a esta primera diapositiva, pues de tomarla de lo conocido, de la conclusión general, para llegar a explicaciones particulares y pues en el caso de la inducción recuperar estas observaciones, estos análisis de hechos particulares pero también válidos para que lleguemos a establecer leyes, principios y demás. Entonces, pues, y viendo este diagrama de Aristóteles, bueno, pues es un camino intrincado un poco, pero también complejo y en cierta forma, pues también, valga la expresión muy coloquial, pues padrísimo, ¿no? Para hacer ciencia, entonces ahí la invitación a ser abiertos, flexibles en el pensamiento y además de no perder el rigor cuando estemos realizando ciencia. Es la invitación a ser, claro, siempre precisos. Pues muchas gracias.
Un placer estar con ustedes, como siempre.